Muchas cosas pasaron en el 2008, pero la mayoría de la gente lo que recuerda del 2008 es el desastre financiero que acompañó ese año. El mundo pasaría por una de las mayores crisis que jamás haya presenciado. Se perderían 19.2 trillones de dólares y algunas de las instituciones financieras más grandes en el mundo fallarían. La crisis marcaría a todos los que la vivieran. Sin saberlo, la vida de muchos ha sido determinada por esta recesión. Desde la reacción violenta contra la globalización hasta la erosión en la confianza en los gobiernos. Desde la recesión, menos personas tienen hijos y ha sido más difícil salir adelante. E incluso estoy hablando antes de COVID. La crisis de 2008 fue la muerte de la economía real. Después de ese punto, hubo menos productividad y más impresión de dinero y bajas tasas de interés, que ayudó desproporcionadamente a las personas más ricas. Hoy volveremos a este punto de la historia para entender exactamente lo que sucedió y analizar los paralelos que tiene hoy en día, y terminaré con lo que se puede hacer para ayudarse a sí mismo. Comencemos con la historia de uno de los eventos más grandes en la historia humana. Para obtener una imagen completa, debemos volver a Estados Unidos en 1995. Durante este año, la lucha fue para ayudar a las personas de bajos ingresos. Se aprobaron leyes para disminuir la discriminación contra los prestatarios de viviendas más pobres. Los bancos reducirían los requisitos de préstamo, ofreciendo paquetes como pagos reducidos. En 1999, el gobierno de Estados Unidos revocó una ley que impedía que los bancos comerciales tomaran parte de las actividades de banca de inversión. La ley de la que se deshicieron fue la ley Glass-Steagall. Irónicamente, esta ley se hizo en 1933 para detener la especulación que alimentó la Gran Depresión. Desde 1999 en adelante, los bancos que anteriormente habían manejado de manera conservadora se volvieron más riesgosos con inversiones más riesgosas, así como la especulación, todo en un esfuerzo por aumentar sus rendimientos. Los bancos se preocupaban menos por sus clientes y más por las ganancias de Wall Street. Según el ganador del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, este movimiento desempeñó un papel importante en el colapso financiero que estaba por venir. En este momento, las cosas estaban bien. Fue a fines de la década de 1990 y aparentemente no había problemas económicos a la vista para Estados Unidos. Los bancos de inversión estaban invirtiendo dinero detrás de cualquier cosa que tuviera una .com al final. Sin embargo, a los bancos no les importaba. Esta era la burbuja de las .com, y había llegado con toda su fuerza. La gente renunció a sus trabajos para negociar acciones y las acciones se volvieron locas. Por ejemplo, las acciones de Qualcomm aumentaron un 2.619% solo en 1999. En Estados Unidos, se podía ganar dinero y la vida era buena, pero algo comenzó a suceder. Pronto los inversores se dieron cuenta de que estas empresas de Internet no tenían flujo de efectivo y en realidad no podían hacer dinero, y en marzo de 2000, todo se derrumbó. Después de estos hechos, el público y los mercados perdieron la confianza en la economía. El gasto tendía a la baja y parecía que la economía se dirigía a una recesión. Para evitar esto, el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, decidió bajar las bajas tasas de interés, aumentarían el gasto y recuperarían la confianza en la economía estadounidense. Con una tasa de interés baja del 1% y sin problemas sistémicos en la economía real, la recuperación fue rápida y amplia. Eventualmente, la especulación comenzó a migrar de acciones a bienes raíces. Para el 2003, todos los que tenían un buen puntaje de crédito y un buen trabajo ya eran dueños de una casa. Si estaba en el negocio de otorgar préstamos hipotecarios, esta era una mala señal. Para salvar sus márgenes de ganancias, los prestamistas hipotecarios relajaron los puntajes de crédito para atraer a más personas a medida que fluía el dinero y pasaba el tiempo. Los estándares de préstamo eran cada vez más bajos. Pronto hubo ofertas de hipotecas que no requerían ingresos, trabajo ni activos. Recurrieron a préstamos bajos y sin documentación, los llamados préstamos del mentiroso. Lo era, pero la suposición clave era que los precios de las casas seguirían subiendo para siempre. Y, de hecho, los precios de las viviendas en todo el país nunca habían disminuido desde la Gran Depresión. Así que Wall Street estaba mirando esta situación y vieron una oportunidad. Verá, había dos grupos de personas que podrían vincularse aquí. Por un lado estaban los prestamistas hipotecarios, que se beneficiaban de un mercado recién descubierto. Por otro lado, había inversores institucionales que buscaban formas de aumentar sus ganancias. Dado que las tasas de interés estaban 1%, los productos de alto rendimiento estaban fuera de la mesa. Los bancos de Wall Street tuvieron una idea y se pusieron a trabajar ofreciendo un producto con perfecta rentabilidad, el valor respaldado por hipotecas.
Estas acciones devolverían a los inversores que las compraron una renta fija y segura. Algunos banqueros bastante astutos se dieron cuenta de que podían usar una vieja herramienta financiera en combinación con valores respaldados por hipotecas para ganar cantidades inimaginables de dinero. Si usaran esta herramienta en el mercado inmobiliario, podrían ganar decenas de miles de millones de dólares. Esta herramienta fue la CDO, Collateralized Debt Obligation. Una forma de imaginar un producto CDO es pensar en él como una caja. Esta casilla se llena con pagos mensuales de un grupo de hipotecas y otras deudas, tales como préstamos para automóviles y préstamos para estudiantes. La caja puede generar ingresos a los inversores que la compren. Está dividido en diferentes niveles. Cada nivel representa un riesgo diferente. Un CDO funciona como 3 bandejas en cascada. A medida que ingresa el dinero, la bandeja superior se llena primero, luego se derrama en el medio y lo que sea se deja en el fondo. El dinero proviene de los propietarios de viviendas que pagan sus hipotecas. Si algunos propietarios no pagan y no pagan su hipoteca, entra menos dinero al fondo, es posible que la bandeja no se llene. Esto hace que la bandeja inferior sea más riesgosa y la superior más segura. Para compensar el mayor riesgo, la bandeja inferior recibe una mayor tasa de retorno, mientras que la parte superior recibe un rendimiento más bajo pero aún agradable. El objetivo de esto era diversificar el riesgo, pero había una falla fatal. Debido a que la caja tenía préstamos hipotecarios de primera calidad mezclados con préstamos para personas que no tenían trabajo, todo el riesgo se pasó a los inversores que compraron estas cajas de deuda. Mientras tanto, los prestamistas y los bancos se beneficiaron generosamente cobrando altas tarifas. Este sistema era una bomba de tiempo. A medida que los activos financieros se volvieron más complejos y difíciles de valorar, la mayoría no entendía estos instrumentos. La esperanza era que las agencias de calificación crediticia hicieran su tarea por ellos y determinaran el riesgo, pero a medida que avanza, las agencias de calificación la cagaron por completo. Calificaron estas cajas de deuda como AAA, la calificación más alta posible. Esto indicaba que eran extremadamente seguras, lo suficientemente buenos para los fondos de pensiones y la comunidad más amplia. ¿Por qué las agencias calificadoras calificaron estas cajas de deuda como de alta calidad? Bueno, lamentablemente, fue porque las agencias calificadoras ganaron miles de millones de dólares al hacerlo. Si un banco acudiera a ellos para pedirles que calificaran su caja llena de chatarra, una agencia calificadora lo haría, ya que si le dieran al producto la verdadera calificación de basura, los bancos simplemente irían a otra calificadora en el futuro para obtener la calificación AAA que deseaban. Calificar todas estas casillas como AAA significaba que el dinero seguía fluyendo hacia las agencias calificadoras. Este fue otro componente clave del desastre. Estas clasificaciones falsas luego propagarían los problemas de Estados Unidos al resto del mundo. Mientras esto sucedía, había algunos científicos locos en la industria financiera creando armas financieras de destrucción masiva. Esta invención se llamaría swap de incumplimiento crediticio hipotecario. Este era un instrumento financiero que funcionaba como seguro contra la deuda hipotecaria fallida. Estos complejos instrumentos financieros en realidad fueron diseñados por matemáticos y físicos, donde se utilizó algoritmos y modelos informáticos para reconstituir los préstamos poco fiables de manera que se suponía que eliminarían la mayor parte del riesgo. Obviamente, resultaron estar equivocados. ¿Por qué? Porque no se puede modelar el comportamiento humano con las matemáticas. Son proyectos complejos, en efecto, de ciencia hipotecaria ideados por estos físicos de seguimiento del Nobel, que vinieron a trabajar en Wall Street, y no impidió que Wall Street ganara miles de millones vendiéndolos a bancos, fondos de pensiones y a otros inversores institucionales de todo el mundo. Esto permitió a los bancos apostar por la dirección del precio de una hipoteca. Si acertaban, ganarían mucho dinero. Piense en ello por un momento como un partido de fútbol. Las personas en las gradas también pueden tener un interés financiero en el resultado en forma de apuesta, con un amigo o un corredor de apuestas. La nueva apuesta que surgió en los últimos años es una apuesta basada en si las personas no pagan sus hipotecas. Y esa fue la apuesta que hizo estallar Wall Street. Y lo que es aún más loco, los bancos podrían apostar sobre el resultado de la apuesta anterior y los bancos podrían apostar en la apuesta de esa apuesta. Debido a que estos son swaps y técnicamente no son seguros, los bancos no necesitaban efectivo para respaldar sus apuestas si salen mal. Era muy ilegal hace 100 años porque había derribado el mercado en 1907, y dijeron, no vamos a permitir que esto vuelva a suceder. Y luego, 100 años después, en el 2000, los revertimos todo, que había estado prohibido durante la mayor parte del siglo XX. Estos productos no creaban valor en la economía, pero hacían que los bancos ganaran mucho dinero.
Las compañías de seguros como AIG vieron dispararse sus ganancias. La ingeniería financiera estaba desenfrenada y no había nadie supervisando ninguno de estos productos. En octubre de 2004, la Comisión de Bolsa y Valores OSS relajó extrañamente la liquidez de 4 bancos: Goldman Sachs, Merrill Lynch, Lehman Brothers, Bear Stearns. Cuanto más se endeudaban los bancos, mayor era su apalancamiento. La SS de alguna manera decidió dejar que los bancos de inversión apostaran mucho más. De 2004 a 2007, cada uno de estos bancos de inversión aumentó significativamente sus apuestas y esto amplificó las ganancias, pero también amplificó las pérdidas. A medida que jugaban más, estos bancos se volvieron extremadamente vulnerables a los shocks financieros. El escenario ahora estaba completamente listo para un momento que sacudiría al mundo. Durante 2004, a medida que la economía de Estados Unidos se aceleraba, el Banco Central de Estados Unidos comenzó a aumentar las tasas de interés. Esto desencadenaría una reacción en cadena porque las instituciones financieras habían ofrecido a los compradores de viviendas muchos préstamos de tasa ajustable basados en tasas bajas. Los compradores de viviendas disfrutarían de estas bajas tasas durante aproximadamente 2 o 3 años. Después de este periodo, las tasas se reajustarían para alinearse con la tasa de interés del mercado. Pero cuando se combina el aumento de las tasas con los clientes subprime de bajos ingresos, fue un desastre. Los compradores de vivienda pasaron de pagar poco o ningún pago de interés mensual. Sus pagos repentinamente aumentaron varias veces más para satisfacer el mercado. Por ejemplo, una hipoteca de, digamos, $800 al mes podría aumentar fácilmente a $1,500. Muchos no pudieron pagar. A mediados de 2006, un número cada vez mayor de impagos provocó la caída de los precios de las viviendas. Las casas ahora valían menos que sus préstamos hipotecarios. A medida que ocurrieron más ejecuciones hipotecarias, los precios de las viviendas cayeron aún más, mientras que la demanda siguió disminuyendo. Aquí hubo señales de que algo grande estaba pasando cuando el prestamista especialista en hipotecas de alto riesgo, New Century Financial, se declara en bancarrota. Luego, un prestamista de alto riesgo tras otro se declara en bancarrota. La crisis estaba oficialmente en marcha. Las altas tasas de morosidad de los propietarios llevaron a una rápida devaluación de los recursos financieros. Los inversores ahora eran conscientes de los riesgos y ahora estaban tratando de vender estas deudas tóxicas a toda costa. En marzo de 2007, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, intenta calmar los mercados. Afirma que el problema de los préstamos de alto riesgo está contenido. No podría haber estado más equivocado. Irónicamente, en octubre de 2022, Ben Bernanke ganaría el Premio Nobel de Economía. En agosto de 2007, BNP Paribas de Francia anuncia que no hay liquidez en el mercado global de hipotecas respaldadas. En otras palabras, ya nadie quiere comprar las cajas de deuda. Los valores respaldados por hipotecas que se suponía que eran AAA y seguros son, en realidad, basura. Y lo que es peor, se habían extendido por el sistema financiero global sin ser detectados como un cáncer. Como resultado de estos impactantes anuncios, hubo pánico entre las firmas financieras y los inversores miraron a su alrededor y querían agrupar cualquier financiamiento que se pensara que era vulnerable a estas pérdidas. El contagio siguió propagándose, mientras las instituciones se esforzaban por evaluar los valores de sus libros. Septiembre de 2007. El banco británico Northern Rock también estaba jugando con un alto apalancamiento y productos de ingeniería financiera, y tienen que ser rescatados por el Banco de Inglaterra. Luego, los inversores hicieron cola para retirar su dinero. Mientras todo esto sucedía, la Reserva Federal aún no tenía ni idea. Marzo de 2008, Bear Stearns cae. Esto se debió a que también estaban siendo imprudentes y utilizando un apalancamiento muy alto que multiplicó sus pérdidas. Bear Stearns apostó fuerte en los mercados hipotecarios y perdió. Fueron comprados por JP Morgan a $2 la acción. Justo a principios de año, Bear Stearns valía $170 por acción. Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión más grande, está siendo visto como el próximo en caer. También estuvo fuertemente expuesto a los productos financieros de hipotecas subprime. La CFO de Lehman, Erin Callan, tranquilizó a los inversores al jactarse de una ganancia de 489 millones, pero no todo fue lo que parece. Un informe posterior de 2010 del examinador de la corte indicó que los ejecutivos de Lehman usaban regularmente trucos contables al final de cada trimestre para que sus finanzas parezcan menos inestables que en realidad. Sus propiedades inmobiliarias comerciales de riesgo eran 30 veces mayores. Lehman Brothers estaban tan apalancados que una caída del 3 a 5% en los valores inmobiliarios terminaría completamente con todo su capital. Para junio, Lehman Brothers reportó una pérdida de 2.6 mil millones,
que ninguna cantidad de magia contable podría esconder. Mientras tanto, otros bancos como Morgan Stanley y Goldman Sachs comenzaron a apostar en contra los títulos hipotecarios, que todavía ellos estaban vendiendo, y ganarían cientos de millones de dólares, mientras que los inversores lo perdieron todo. En septiembre de 2008, la crisis comienza a salirse de control y Lehman Brothers colapsa. Esto marca la mayor quiebra estadounidense de todos los tiempos. Lehman Brothers, una firma de 158 años, se declaró en bancarrota. No creo que nadie realmente esperara que un banco tan grande como Lehman estuviera en una posición que arrastrada por malas inversiones hipotecarias. Mientras tanto, Merrill Lynch, temiendo que pudiera ser el próximo, accedió en un acto de desesperación a un matrimonio forzoso con Bank of America. Entonces, en solo 6 meses, 3 de las 5 firmas independientes más grandes de Wall Street ahora han desaparecido. Bear Stearns, que colapsó la primavera pasada, Lehman Brothers y Merrill Lynch. Los bancos estaban todos asustados, y dejaron de prestarse entre ellos, y el sistema financiero se congeló. Una economía moderna no puede funcionar sin crédito por más de un par de horas, francamente, segundos. Sabiendo que había que hacer algo, comenzó el infame rescate. El 16 de septiembre de 2008, la Reserva Federal de los Estados Unidos intervino para comprar AIG, la aseguradora más grande del país. AIG presentaba un riesgo sistémico para todo el sistema financiero, era un préstamo de 85.000 millones, y este fue el origen del famoso argumento de demasiado grande para fracasar. El gobierno de los Estados Unidos le dio a los bancos 700.000 millones para comprar activos tóxicos y acciones bancarias para evitar que caigan más bajo. Funcionó, pero los bancos más grandes terminaron siendo aún más grandes después de comprar todos los otros bancos en quiebra. El uso de cientos de miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes para rescatar a estos bancos, fue el comienzo de la desconfianza masiva en las instituciones y los gobiernos. Rescatar a los bancos fue un movimiento impopular. La Reserva Federal también recortó las tasas de interés con la esperanza de restaurar el mercado. En total, durante el cuarto trimestre de 2008, el Banco Central de los Estados Unidos compró 2.5 trillones de dólares de deuda pública y activos privados basura de los bancos. Hasta ese momento, esta fue la mayor acción de política monetaria en la historia. Como sabemos, no fueron solo los Estados Unidos los que sufrieron. Instituciones y gobiernos de todo el mundo poseían activos estadounidenses. Después de la caída de Lehman Brothers, los bancos y las corporaciones a nivel mundial comenzaron a quebrar, con los mercados crediticios secándose en todo el mundo. Los bancos centrales de los Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y Japón coordinaron la inyección de efectivo en los mercados de deuda en relación con el tamaño de su economía. El colapso sistémico fue el mayor experimento por cualquier país en la historia económica. El gobierno de los Estados Unidos aprobó la ley Dodd-Frank. Incluyó más supervisión y transparencia para productos de ingeniería financiera, límites sobre inversiones bancarias de riesgo, regulación más estricta para las agencias de calificación. Todo el objetivo era evitar que este tipo de desastre volviera a ocurrir. Hoy, los bancos han reinventado las cajas de deuda y las herramientas para especular con ellas. Esta vez, los llaman obligaciones sintéticas garantizadas a medida. Esta vez, están utilizando deuda corporativa en lugar de hipotecas. 2022 vio un gran aumento en la actividad, cuadruplicándose a 40.000 millones solo en ese año. Esperemos que no todas las corporaciones dejen de pagar su deuda debido a un problema sistémico. Hay algunos argumentos sólidos que se pueden hacer de que no ha habido una economía real. Si nos fijamos en el PIB per cápita de la economía real de los Estados Unidos, nunca se recuperó. Ha estado por debajo de la tendencia desde 2008. Si tiene más de 30 años en adelante, probablemente sea por eso que se sintió más difícil para el promedio persona para salir adelante desde la crisis. Solo en los Estados Unidos, se proyecta que un adulto que sobrevivió a la crisis ha perdido alrededor de 70 miles de dólares en ganancias de por vida. Las personas más jóvenes se vieron menos afectadas, pero la menor cantidad de oportunidades de empleo aún las hizo retroceder. Por primera vez, toda una generación sería más pobre que sus padres. No es raro que las personas más jóvenes vivan de cheque en cheque. Posteriormente, las tasas de fertilidad en todo el mundo han disminuido significativamente después del 2008. Puede haber otras explicaciones para este fenómeno, pero los gráficos son claros. Un desastre financiero sin duda afectaría la forma en que las familias planificarían su futuro. Después de la crisis de 2008, los bancos centrales ganaron más poder. Establecieron tasas de interés bajas durante tanto tiempo que el mercado de valores y el sistema financiero se ajustó y asentó alrededor de este estado. Las bajas tasas de interés significaban dinero barato.
Las personas, las empresas y los gobiernos pidieron dinero prestado prácticamente sin intereses. A mediados de la década de 2010, estas condiciones se habían convertido en el andamiaje de todo el sistema financiero. El crecimiento pasó a depender de que los bancos centrales mantuvieran estas condiciones. La desigualdad de riqueza explotó cuando los más cercanos a la industria financiera se hicieron extremadamente ricos. A fines de la década de 2010, muchos comentaristas económicos se referían a esto como la burbuja de todo. Primero fueron las acciones, luego la vivienda, ahora está el mercado de deuda, que lo controla todo. El siguiente punto es clave para comprender realmente la muerte de la economía real, la productividad económica. Esta es la medida de la cantidad de cosas que obtiene de los recursos que invierte. Desde 2008, ha sido gravemente herido. Debido a las tasas de interés cero durante tanto tiempo después de 2008, la inversión que habría ido a áreas productivas de la economía catapultadas a sectores más riesgosos. La economía real simplemente no obtuvo el capital que necesitaba para innovar, desarrollarse y hacer cosas más eficientemente. La baja productividad económica afecta el crecimiento del salario real, el nivel de vida y la calidad de vida. Incluso la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, lo llamó, cito, factor más importante que determina los continuos avances en los niveles de vida. Es por eso que cuando nuestros líderes nos dijeron que la economía estaba en auge en la década de 2010, realmente no se sentía así para muchas personas. La productividad se había ido. Es una pieza faltante de la historia económica del siglo XXI que a menudo se deja de lado. Luego llegamos a 2020, y la pandemia vio a los bancos centrales responder mucho más rápido. No se puede negar que esto mitigó el dolor. Luego, las inversiones en activos de riesgo como los NFT se dispararon. Eventualmente había demasiado dinero en el sistema y no suficientes bienes. Un componente de la inflación actual proviene de las acciones de los bancos centrales. En la última etapa de esta montaña rusa, los bancos centrales han entrado en pánico ante la gran inflación y han comenzado a subir las tasas. Esto fue para desacelerar la economía y reducir la demanda, y se supone que derribará, pero como se dijo, las tasas bajas y el dinero fácil se habían convertido en el andamiaje del sistema financiero. Subir las tasas de interés revierte estas condiciones a las que estaba acostumbrado el sistema financiero. Por eso, tan pronto como las tasas de interés comienzan a subir, todo parece desmoronarse. Los mercados bursátiles se están derrumbando y las empresas están despidiendo personal. Todo el sistema simplemente no está acostumbrado a un entorno de tasa de interés normal. Hoy hay mucha más deuda en el sistema que en 2008, y esto fue gracias a los bancos centrales que mantuvieron las tasas de interés cerca de cero durante más de una década. El aumento de las tasas haría que este gran volumen de deuda fuera más difícil de administrar para los individuos, y países como Australia, Canadá y el Reino Unido tienen muchas hipotecas de tasa variable que subirá las tasas de mercado en los próximos años. Después de casi 15 años, la recesión de 2008 nos ha enseñado varias lecciones. Fueron las normas crediticias y las bajas tasas de interés del Banco Central las que iniciaron el problema. La ingeniería financiera lo extendió al mundo. La política publicitaria, el fraude contable y las malas agencias de calificación crediticia avivaron las llamas. Aunque la reforma estructural ha tenido lugar desde 2008, también deberíamos echar un vistazo más profundo en los bancos centrales y sus decisiones. Siempre parecen imprimir y dejar las tasas demasiado bajas durante demasiado tiempo, distorsionando los mercados e inflando burbujas, solo para reventar estas burbujas más tarde. Es un escenario que parece estar ocurriendo nuevamente hoy. Con todo, la verdadera lección que nosotros, como sociedad, nunca parecemos aprender es mantener a los que están a cargo responsable y también para planificar lo impredecible. Entonces, para usted personalmente, ¿qué puede hacer si está preocupado y no confía en nuestro experto? Líderes. La clave es evitar el riesgo. Si se inclina por mantener su dinero seguro, piense en activos que tienen poco o ningún riesgo o ingeniería financiera detrás de ellos. Algunos creen que el oro y la plata físicos, por aburridos que parezcan, son lo último activo sin riesgo. Otros creen que los bonos del gobierno lo son. Otros todavía piensan que el dinero en efectivo es mejor. Hable con un profesional financiero para tomar esa decisión personal y dormir más tranquilo por la noche.